Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Habiendo superado ya una primera etapa en nuestro viaje, etapa importante y peligrosa, piense usted que acabamos de discutir bastante feo con el Señor de las Tinieblas, vamos a ir todavía más abajo. La parte del viaje que emprendemos nos llevará hacia las catacumbas del castillo, allí donde hombres y mujeres, oscuros y tristes, se encuentran atados a los más extraños adminículos y se afanan en su actividad incesante y sin mucho sentido. No se engañe el lector. Aunque algunos ambientes laborales puedan parecer menos tétricos, aunque los colores chillones de ciertos espacios que ofrecen diversión junto con el almuerzo parecieran hablarnos de alegría y felicidad, la realidad de los trabajadores en cualquiera de estos lugares es algo muy distinto y muy desagradable. En efecto, en este capítulo veremos que si en las habitaciones más amplias y espaciosas del castillo burgués la libertad y la fraternidad no tenían mucho sentido, el mundo de la fábrica es el del despotismo más crudo del capital. Y que quienes llegan ahí no lo hacen por su voluntad, sino forzados por una ley de hierro. Veremos también que la función de ese despotismo es asegurar la explotación de los trabajadores y que la forma de esa explotación cambia, atraviesa diversas etapas de subordinación del trabajo al capital. Etapas en las cuales el contenido del trabajo y las habilidades del trabajador sufren una degradación permanente. Como esa degradación cumple un rol en la expansión de la plusvalía, el capitalismo tiende a embrutecer a la masa de la población. No importa lo que digan sus apologistas sobre las virtudes de la tecnología. En esta sociedad, las máquinas, porque están en manos del capital, son enemigas del proletariado, el único verdadero productor de la sociedad capitalista. Pero para entenderlo y comenzar ya esta nueva etapa del viaje, es necesario preguntarse por la naturaleza del trabajo mismo, esa actividad tan menospreciada por los que gobiernan, pero que parece ser tan importante para la vida humana. Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Letras Militantes. Esta emisión la vamos a dedicar a una parte pequeña de un capítulo muy extenso, de un libro también muy extenso que se llama La cajita infeliz. Un viaje marxista a través del capitalismo. Este libro, que es un auténtico tabique, pero es muy interesante, muy bueno, fue escrito por Eduardo Sartelli. Eduardo Sartelli es un político argentino, historiador, egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde también da clases. Ha dedicado su vida a escribir sobre la lucha de clases, sobre la clase obrera. Se destacan algunos libros, uno que se llama La Plaza es Nuestra, que es sobre la lucha de clases en Argentina, La Sal de la Tierra, que es una tesis doctoral sobre los obreros rurales, Contra la cultura del trabajo, que es una reivindicación de la pereza, ¿no? De cómo, frente a la explotación se reivindica la pereza como un modo libertario para el ser humano, siempre y cuando, asuma en esa libertad la posibilidad de crear. Y este libro, La cajita infeliz, que es un análisis marxista sobre la realidad actual o más reciente de nuestras sociedades occidentales y particularmente en Latinoamérica. Ya hace, algunos años iniciamos la lectura de este libro. Es un volumen impresionante de más de 800 páginas, pero que acomete a estos temas desde la perspectiva marxista, la cuestión del trabajo, el salario, la explotación, el modo de producción, la crítica al capitalismo, tratando, aunque no siempre lográndolo porque es complejo, pero tratando siempre como de usar los términos más cercanos al lector común y corriente, a aquel que no es un estudiante universitario o un especialista en economía o un especialista en ciencia política, sino al ciudadano común y corriente. Es un esfuerzo loable porque la difusión de la ciencia, la difusión del conocimiento de las ciencias sociales, siempre es un acto que debe reconocerse porque permite que quienes no somos los grandes especialistas en estos ámbitos de la cultura, de la ciencia social, como decía, podamos
allegarnos de estos textos e ir entendiendo de una manera mucho más llana, mucho más sencilla, esta compleja realidad que nos ha tocado vivir. Y bueno, este capítulo en particular, les repito, es bastante extenso y trata como de pues llegar a fondo a la explicación de el problema entre el capital y el trabajo. Pues tiene aciertos muy importantes. Hoy, en esta primera sesión en la que abordamos nuevamente este libro de La Cajita Infeliz, vamos a hacer este acercamiento al trabajo, viendo que la manera como la explica Sartelli puede resultar mucho más digerible que irnos directamente a un texto de Marx o de alguno de sus seguidores o de sus intérpretes que suelen ser más complejos. Entonces esperemos que esta lectura sea del agrado de ustedes, que los lleve a investigar sobre el tema y en la medida de lo posible pues buscar allegarse de este texto de Eduardo Sartelli, La Cajita Infeliz. Y hace este comparativo justamente con la famosa cajita feliz de McDonald's y hace referencias a McDonald's a lo largo del texto porque es la perfecta alegoría de lo que este sistema significa. Una cajita feliz, entre comillas, que lo que contiene es un objeto, una mercancía, un alimento medianamente nutricional o muy poco nutricional, que es realmente lo que este modo de producción nos depara a la sociedad en general, que no somos los dueños de los medios de producción, sino que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo, como vamos a verlo en este texto. Entonces, continuamos con este importante texto del Dr. Sartelli, con el sudor de tu frente. En un sentido muy general, el trabajo es una actividad humana por excelencia. Los animales no trabajan en el sentido en el que aquí definimos el acto de trabajar, porque el trabajo implica la concepción y la ejecución como actividades separadas. El actuar de acuerdo con un plan, siempre modificable y perfectible, distingue al trabajo humano de la actividad animal. Una abeja hace siempre lo mismo, igual que un hornero, porque están instintivamente condicionados. Aunque a medida que se asciende en la escala animal, parece que este condicionamiento se hace más laxo y aparecen actitudes más cercanas a los humanos, como nuestros amigos de Gombe. La diferencia que separa a los animales más astutos del más tonto de los seres humanos es tan visible que no hace falta seguir argumentando. La capacidad de pensar, es decir, construir una imagen mental de lo que se hará luego, ha sido desarrollada por los seres humanos hasta un nivel incomparable con cualquier otro ser vivo. Pueden construirse en la imaginación universos enteros que luego serán llevados a la materia concreta por alguien quien lo ideó o por otros. Así descrito, parecería que trabajar es toda actividad humana consciente, y en algún sentido es efectivamente así. Sin embargo, una definición de este tipo le quita toda la especificidad al concepto, porque hay muchos tipos de actividades humanas conscientes y no todas son trabajo. Trabajo, en sentido más específico, es el proceso por el cual el ser humano reproduce su vida intercambiando con la naturaleza. Es una conceptualización muy amplia, muy básica y muy abarcadora. Es una actividad necesaria, no importa la forma social en que se desarrolle. Ojo, actividad necesaria, sin importar el momento de la historia o el ámbito social, porque de no realizarse no tendría lugar la vida humana misma, esa cosa primordial. Es, por ende, el reino de la necesidad, es la negación de la libertad, insisto, sin importar la forma social bajo la que se desarrolle. Por lo tanto, si trabajar es una actividad necesaria, obligatoria para reproducir la vida, eso significa que hay actividades que no son trabajo. No habitan en ese mundo tan desagradable en el cual las cosas deben hacerse sí o sí, sino que, por el contrario, se constituyen en el ámbito de la libertad. El deporte amateur, lógicamente, el amor por amor,
el arte que no sea mercantil, como lo menciona aquí, etc. Estas actividades no son necesarias, entre comillas, si se entiende por tal la producción material de la vida. La vida podría continuar su marcha sin ellas, es decir, sin el deporte, sin el amor, sin el arte. Sería muy aburrida, pero no dejaría de ser vida. Estas actividades no son trabajo, porque el trabajo está constituido por todas aquellas actividades conscientes cuya finalidad es la producción y reproducción de la vida humana. Ahorita vamos a entrar más a fondo en ese tema. ¿Eso quiere decir que lo que yo hago no tiene valor, no tiene utilidad, no sirve? Preguntarán azorados mis amigos artistas, ya prontos a retirarme el saludo. No para producir y reproducir la vida, sí para hacerla más específicamente humana, es decir, para construir el reino de la libertad, de todas aquellas acciones que no tienen otra finalidad que arrancarnos de las funciones meramente animales, naturales. Digo, si esto no les parece importante, pero ¿es necesario que siempre exista esta actividad necesaria que nos despoja necesariamente de nuestra libertad? No, no es necesario. Y este es un punto fundamental. O sea, es una actividad, el trabajo es una actividad necesaria para la reproducción de la vida. ¿Por qué? Porque implica el que el resultado de ese trabajo podamos alimentarnos y podamos hacer una serie de actividades que nos permiten seguir viviendo. Y eso significa la reproducción de la vida, no solamente la reproducción sexual al tener hijos, etcétera, ¿no? Sino que la reproducción de la vida es el poder hacer día a día una serie de actividades, tanto el trabajo como aquellas otras actividades que no son trabajo y que están más consideradas en lo que el autor llama el campo de la libertad, ¿no? Entonces por eso dice, bueno, ¿es necesario que esta actividad nos despoje de la libertad? No, no es necesario. Vamos a entender que es necesario dentro del modo de producción en el que vivimos, dentro del modo capitalista. Pero en sí, para que se reproduzca la vida, estas actividades en donde se renuncia a la libertad no tendrían que ser obligatorias, no tendrían que ser. De hecho, la humanidad ha venido luchando contra ese reino de la necesidad con una estrategia que se ha manifestado más que eficiente: el aumento de la productividad en el trabajo. En efecto, a medida que aumenta la capacidad de la humanidad para actuar sobre la naturaleza y someterla a sus intereses, aumenta el reino de la libertad. Ese aumento se manifiesta en el desarrollo del tiempo libre frente al tiempo de trabajo. Sin tiempo libre no puede haber libertad. La expansión del tiempo libre es, entonces, una función de la tecnología. Y aquí viene otro punto clave. El lector me mira con cara de extrañeza y se larga. ¿Ah, sí? ¿Y por qué en este último siglo tan pletórico de resultados tecnológicos la jornada laboral se alarga en vez de achicarse? Que es este reflujo que vemos de las conquistas del movimiento obrero, que bueno, a principios del siglo pasado, del siglo XX, ya era un hecho el logro de reducir la jornada laboral, que era extensísima, particularmente en el ámbito fabril, en Europa, en Estados Unidos y también en México. Y bueno, en México no va a ser de manera inmediata, pero este proceso de lucha organizada de los trabajadores va a lograr que se reduzca la jornada laboral a 8 horas en el ámbito completamente legal. Sin embargo, todo este proceso del siglo XX de la flexibilidad laboral, toda esta ideologización en contra de las conquistas de los trabajadores organizados, en contra del sindicalismo, por ejemplo, a lo que va a llevar es justamente la lucha por volver a extender la jornada laboral. Y así pasamos de la jornada de 40 horas que se tenía establecida en la Ley Federal de Trabajo a reformas recientes, lógicamente, en el ámbito del neoliberalismo, que extiende nuevamente la jornada laboral a 48 horas. Y esto en lo que se puede considerar el universo regulado del trabajo, porque donde no está regulado sabemos perfectamente que al no respetarse las reglas legales sobre el trabajo, pues la jornada laboral se puede extender de manera larguísima, ¿no? Violando los derechos legales de los trabajadores.
Entonces decíamos, en efecto, a medida que aumenta la capacidad de la humanidad para actuar sobre la naturaleza y someterla a sus intereses, aumenta el reino de la libertad. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué con los resultados tecnológicos se alarga esta jornada laboral? Por una razón sencilla, porque el trabajo no se presenta en la sociedad humana en su forma abstracta, sino en una forma concreta, es decir, organizado por relaciones sociales. En lo que llamamos Edad de Piedra, las relaciones sociales igualitarias no ponían ningún límite al tiempo libre disponible de ningún miembro de la comunidad. Pero ese tiempo libre era escaso porque la productividad del trabajo era baja. Es decir, con las herramientas primitivas, pues el trabajo se tenía que extender en jornadas mucho más largas que no permitían este proceso de tiempo libre, o no existía este concepto del tiempo libre, aunque se contaba con ese tiempo libre. A eso se refiere con esta baja productividad, porque las herramientas y los métodos de trabajo no tenían el desarrollo necesario para hacer que el trabajo fuera productivo. Aunque había mucho tiempo libre en épocas de caza abundante, la vida humana no superaba en promedio los 30 años, de modo que la suma total era más bien exigua. La aparición de las sociedades de clase, y esto es muy importante porque se habla de que estas sociedades primitivas no existían clases, no existía esa división. Bueno, de entrada no existía una división social del trabajo, no existían esas jerarquías que se van a convertir en clase, pero entonces nos dice que cuando aparecen estas sociedades de clase basadas en una productividad del trabajo mayor, expanden la frontera del tiempo libre, pero no para todos, sino siguiendo líneas de clase. ¿A qué se refiere esto? Vamos a verlo. El faraón y la nobleza egipcia disponían de abundante tiempo libre a costa del trabajo de los campesinos. Sin esclavitud no hay filosofía, porque filosofar requiere mucho tiempo libre, sostenía Aristóteles, ese esclavista tan consciente. Una sociedad donde la productividad del trabajo es baja solo puede incrementar el tiempo libre para algunos a costa del trabajo de la mayoría. Entonces aquí es donde empieza esa relación asimétrica, desigual, entre quienes tienen el poder y tienen la decisión y tienen el control de los medios de producción para que se reproduzca la vida, y quienes no tienen otra cosa más que su ser para ponerlo en juego para reproducir esa vida. Hoy día el capitalismo podría ofrecer muchísimo tiempo libre, porque ha multiplicado la productividad del trabajo de una manera excepcional, reduciendo la jornada de trabajo mundial a menos de 4 horas diarias. ¿Cómo? Con solo poner a trabajar a la población inútil, curas de todo credo, policías, fuerzas armadas, a los que realizan trabajo improductivo, todo el sector mercantil y financiero, a los que trabajan para apropiarse del trabajo ajeno, la burguesía, y a los desocupados en general, que suman un par de miles de millones en todo el mundo. Si a eso se le suma la potencia de la tecnología que no es puesta en funciones por razones económicas y políticas, bingo, a descansar. En lugar de eso, el capitalismo ofrece una vida libre de preocupaciones para un pequeño porcentaje de la población y largas horas de tediosa y embrutecedora tarea para las mayorías. A lo que hay que sumarle las no menos largas horas de los millones de desocupados cuyo tiempo libre no es libertad, sino angustia, miedo y desesperación. Si algo ha hecho bien el capitalismo, es el gigantesco avance de la productividad del trabajo que va aboliendo la necesidad misma del trabajo. Si queremos recibir los beneficios de semejante avance, es necesario abolir el capitalismo. Pero eso no debe hacernos olvidar que la base de la libertad es la expansión de la productividad del trabajo, la reducción de la jornada laboral, no la justicia con la que se distribuyen penas y alegrías. Por eso los socialistas insistimos en que lo que queremos hacer es abolir el trabajo mismo, no solo en su forma capitalista. Le aclaro que para develar ese misterio hay que esperar al tercer tomo de la trilogía. Volvamos al trabajo. Al concepto, quiero decir.
La actividad de trabajar se plasma en un proceso por el cual la naturaleza es transformada a los efectos de producir y reproducir la vida. El proceso de trabajo es una actividad orientada a un fin, el de la producción de valores de uso, apropiación de lo natural para las necesidades humanas, condición general del metabolismo entre el hombre y la naturaleza, eterna condición natural de la vida humana y por tanto independiente de toda forma de esa vida y común por el contrario a todas sus formas de sociedad. Marx Dixit, o sea, Marx lo dijo. Como ya dijimos, todo proceso de trabajo está inserto en un proceso de producción, cuya naturaleza específica depende de las relaciones sociales que lo constituyen. De modo tal que, estrictamente hablando, todo proceso de trabajo, junto con todo proceso de producción, es siempre expresión de la relación que los seres humanos establecen con la naturaleza a los fines de transformarla para reproducir su vida, mediada por las relaciones que tejen entre ellos mismos. Y hoy, justamente en este punto de la historia de la humanidad, vemos cómo ese metabolismo entre el hombre y la naturaleza se ve nuevamente desproporcionado, porque esta eficiencia brutal que ha conseguido el ser humano a través de la tecnología y a través del diseño de sus estructuras y sus metodologías de trabajo, a lo que lleva es una explotación brutal, una explotación excesiva del medio ambiente. No se considera el tiempo como para que la propia naturaleza se recobre de esa explotación del suelo, de sus recursos naturales, del agua, de los mantos freáticos, de la extracción de petróleo, de gas, etc. Y entonces a lo que estamos llegando es a un punto crítico que, bueno, de acuerdo con la teoría generalizada sobre el cambio climático, está afectándonos a un nivel global que puede generar un proceso de extinción de la propia raza humana. Y bueno, justamente esto es lo que establece la crítica de fondo al modo de producción capitalista. Pero bueno, volvamos al trabajo. Esas relaciones constituyen a estos seres humanos en otra cosa. Ya no son simples seres humanos, sino individuos de carne y hueso históricamente situados, o sea, refiriéndonos a estas relaciones, cómo se manejan estas relaciones de trabajo para poder explotar todos estos recursos y reproducir la vida dentro de un modo de producción particular. Bueno, eso es lo que nos sitúa en un punto de la historia. No es lo mismo hablar de quienes trabajan la tierra en una comunidad primitiva o ya una comunidad que empieza a desarrollarse, ya no son solamente cazadores y recolectores, sino que empieza a desarrollarse la agricultura. No puede compararse con la agricultura en el siglo XVI, en el siglo XIX y en el propio siglo XX y XXI, ¿no? Históricamente nos va a situar el tipo de modo de producción como trabajadores de un estilo o de una forma muy definida y diferenciada de otras épocas. Es decir, en clases sociales, es así como nos sitúan históricamente. En clases sociales, si es que se trata de sociedades de clase, que bueno, prácticamente es lo que predomina. En el caso del capitalismo, una más de las muchas sociedades de clase que han existido, como ya sabemos, se trata de dueños de los medios con los cuales se produce la vida, medios de producción y dueños de la capacidad de trabajar, la fuerza de trabajo. El proceso de producción en su forma capitalista resulta de la unidad del proceso de trabajo y del proceso de valorización. Y este es otro término que siempre causa como que mucha confusión, causa como que mucha polémica en cómo se conceptualiza y cómo se explica o interpreta. Vamos a ver qué nos dice Sartelli. ¿Qué es este proceso de valorización? Es el proceso por el cual se produce valor, es decir, por el cual no se crean simplemente bienes de uso, es decir, cosas útiles, sino cosas útiles para vender, valores de cambio. El objeto de la producción capitalista no es producir cosas, sino producirlas para venderlas, obteniendo, claro, una ganancia. Es más, la ganancia
es el fin real de la producción capitalista. Se produce para la ganancia. Valorizar un trabajo significa realizar una ganancia para el capitalista. El obrero, el productor, no se enfrenta a sus necesidades en forma directa, ni intermediada simplemente por el mercado. No produce directamente para sí, como lo haría un campesino, ni para el mercado, como lo haría un artesano que hace su producto y lleva a venderlo al mercado, sino valores de cambio. Eso es lo que produce el obrero. Valores de cambio, productos para ser vendidos en el mercado. Él no los vende directamente, él los produce, él añade su trabajo a esas materias primas para crear esas mercancías que se van a vender. En el precio que finalmente se fije en el mercado estará incorporada una parte del valor que el obrero produjo y que será apropiado por el capitalista. Ahí vamos a entrar a la parte interesante. De modo que cómo produce el obrero sus medios de vida, trabajando para el capitalista, produciendo una ganancia para él, para el capitalista. ¿Cómo produce el capitalista sus medios de vida? No los produce, los hace producir por el obrero. Adivinó, la ganancia. De modo que en la sociedad capitalista, trabajar quiere decir producir ganancia. Solo a través de producir ganancia se puede aspirar a producir y reproducir la vida. Vámonos a una pausa y regresando de la pausa continuamos con esta interesante explicación que nos hace Eduardo Sartelli sobre este proceso del trabajo, que pues lógicamente no nos va a llevar una sola sesión, seguramente nos llevaremos por lo menos 2 con este tema y a partir de ello tendremos una explicación más amplia de este proceso que nos ayude a tomar conciencia de cuál es nuestro papel como trabajadores en este modo de producción. ¿Estamos aquí solamente para reproducir el modo de producción o estamos aquí como trabajadores para buscar cambiar ese modo de producción, cambiar esa realidad y gozar de los beneficios de nuestra propia fuerza de trabajo? Vámonos a una pausa y regresando continuamos aquí en Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el interesante texto de La cajita infeliz de Eduardo Sartelli, un viaje marxista a través del capitalismo. Y bueno, en el primer bloque nos hablaba Sartelli de qué es el trabajo, qué vamos a entender por el trabajo y qué papel juega el trabajador, el obrero, dentro de este proceso de trabajo en un momento histórico preciso, como es el del capitalismo que nos ha tocado vivir a nosotros. Decía al final de esta parte del texto que de modo que en la sociedad capitalista trabajar quiere decir producir ganancia.
Solo a través de producir ganancias se puede aspirar a producir y reproducir la vida. Si no, ese trabajo pues no le sirve, no le funciona al capitalista y lo desaparece y se dedica a otra cosa. Vende la fábrica, vende o cierra una parte del negocio que no le resulta eficiente porque no hay ganancia, y el que paga los platos rotos finalmente es el trabajador porque se queda sin su fuente de empleo. Esta conclusión tiene derivaciones insospechadas, pero que explican el secreto de la existencia humana en la sociedad capitalista. El obrero que cree, usted por ejemplo, compañero, que el principal motivo por el cual trabaja es mantener a su familia, se equivoca. El principal motivo por el cual trabaja es producir ganancia para el capitalismo. ¿Usted qué cree que daría su vida por evitar que a su familia le falte algo? Se equivoca. Está dando su vida por la felicidad del capitalista, para que a su familia, la del capitalista, no le falte nada y a la suya, compañero, le falte todo. Trabajar en la sociedad capitalista no es simplemente producir y reproducir la vida. ¿Existe algo más hermoso que eso? ¿Que ver el torrente inmenso de la vida llenándolo todo? No, yo creo que no. Pero en la sociedad en que vivimos, la sociedad capitalista, el espectáculo maravilloso de la vida no constituye su finalidad, no. La ganancia sí. Por eso trabajar, esa actividad tan humana, tan específicamente humana, tan bellamente humana, es, en esta sociedad, sinónimo de dolor, de pena, de sufrimiento. No casualmente el trabajo, la actividad que ha creado a la humanidad misma, ha venido a identificarse con los valores cristianos. Trabajar viene del tripaliare, que en latín quiere decir torturar. El tripalium era un instrumento de tortura, y la tortura fue el instrumento judicial por excelencia de la Inquisición. Así, laborar, trabajar, se transforma en sinónimo de sufrimiento, de dolor. La Iglesia Católica, el peor engendro de las sociedades de clase, se ha encargado de repetirlo hasta el hartazgo. Parirás con dolor, dolor es el amor, adorarás con dolor la imagen de un hombre eternamente torturado, es decir, clavado al dolor. No extraña entonces que haya logrado aclimatarse también a una sociedad donde crear y recrear la vida, esa maravilla, es un acto doloroso. En términos un poquito menos elevados, es como dicen que trabajar es una cosa tan horrible que nos tienen que pagar por hacerla. El tiempo es oro. El tiempo es oro, como esa otra audacia literaria de la imaginación radiotelevisiva, el tiempo es tirano, es una frase vulgar y corriente, de las más vulgares y corrientes. Y sin embargo entraña una gran sabiduría propia de la sociedad capitalista. El tiempo es la medida de la ganancia, sangre y vida de los capitalistas. Julio Cortázar, en una narración muy angustiante, señala que cuando a uno le regalan un reloj, ha sido atado al artefacto en lugar de transformarse en su propietario. Julio, perdónenme que lo llame así, tan querido que me resulta, cometía en términos estrictamente filosóficos un error. Un error grave en un filósofo o en un economista, aunque perfectamente perdonable en un escritor. Error que en la literatura marxista se conoce como fetichismo y cuya naturaleza usted ya conoce. Atribuirle a los objetos una potencia que no tienen, que en realidad deriva de las relaciones en que viven los seres humanos que usan esos objetos. Por ejemplo, el fetichismo que hay con pues todos estos aparatos electrónicos, todos estos dispositivos que llegan a tener una función que nosotros les damos, que nosotros les atribuimos, pero que en realidad no tienen, y nos volvemos esclavos de esos propios aparatos. Les damos esta cualidad humana, mientras que nosotros nos vamos cosificando al ser, a quedar atados a todos estos mecanismos que nos obligan a bajar más aplicaciones, a cambiar, actualizar, comprar aditamentos para complementar lo que tienen. Esa es parte de este fetichismo que vivimos con los objetos. No es el reloj el que nos esclaviza, aunque es inevitable que lo pensemos a poco que notamos que toda nuestra vida está ritmada severamente y que es este aparatito
el que nos recuerda con cruel precisión y con una efectividad variable según la calidad que posea. No es lo mismo, claro está, un reloj de afamada marca suiza que uno comprado en el 11, barrio de Buenos Aires donde se compran baratijas, digamos el tianguis o los tianguis que tenemos aquí, incluso en la Ciudad de México, Tepito, etc. Marca Super Gouch o algo así. La calidad, entre comillas, también varía según quien lo maneje. El reloj de los patrones, por ejemplo, siempre adelanta para entrar y siempre atrasa para salir. Pero con o sin fetichismo, Julio Cortázar, tiene razón en algo. Ninguna otra sociedad ha tenido tal pasión por la medición del tiempo, pasión que puede verse en el poder de las máquinas que compramos, capaces de soportar sumersiones profundas sin alterarse o de contar por milésimas de segundos. Que es una obsesión que tiene mucho de ridículo. Se aprecia al percatarse uno de la cantidad de gente que es incapaz de correr 5 metros sin jadear y de nadar siquiera para una palangana, y que sin embargo se compra cronómetros de precisión, sumergibles a 30 metros de profundidad. Efectivamente, el tiempo es una obsesión, como el oro, y es parte del disciplinamiento de nuestra vida, comparable a cualquier tiranía. Pero esta obsesión por el tiempo no es pareja ni es sentida por todos igual. Para los obreros es un síntoma de la tiranía del salario. Para los patrones es uno de los instrumentos de la tiranía que ejercen sobre el trabajo. Ahora bien, ¿por qué los capitalistas están obsesionados con el tiempo? Volvamos a los fundamentos. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué es lo que hace que las cosas valgan, que tengan un valor? La causa del valor de las cosas, el secreto de la riqueza, es el trabajo humano. El hecho de que nosotros encontremos una veta de oro no quiere decir que el valor ya está ahí, que el oro tiene ya valor por el hecho de estar ahí en la naturaleza. El valor surge de el trabajo que le aplicamos a ese oro, es decir, en primer lugar para sacarlo de la veta, para quitarle todas las escorias, quitarle todos los otros minerales o metales que tenga y dejarlo lo más puro posible para después convertirlo en joyería o en el pensamiento más productivista de qué beneficio se le puede sacar al oro, convertirlo en estas pequeñas piezas, en estos pequeños adminículos que se le ponen a los teléfonos celulares y a estos dispositivos electrónicos, y ahí es donde este producto obtiene un valor. Es el trabajo humano que le ponemos a todos estos materiales. Si nosotros tenemos una vara de madera, la tomamos en el bosque y la tenemos en la mano, no tiene ningún valor, pero si alguien hace un trabajo de labrar la madera y darle una forma, no sé, de un rostro humano, de un animal, o incluso convertir esa vara en un bastón que va a tener un uso para poder caminar para alguien que ya no tiene la misma capacidad para caminar, ahí es donde vamos a ver el verdadero valor. No está en el objeto en sí mismo, sino en el trabajo humano que se le pone y que le da ya esa utilidad o ese nuevo valor. Usted ya lo sabe porque lo vimos en el capítulo anterior. Sigamos repasando. Si todo es trabajo, el contenido de la riqueza es el trabajo. ¿Y cuál es la medida del trabajo? El tiempo. El valor de algo se mide a partir de la cantidad de trabajo incorporado en el producto. Y esa cantidad se mide en tiempo de trabajo. En consecuencia, las cosas tienen el valor que equivale a la cantidad de trabajo que se les ha incorporado medido en tiempo. Algún lector astuto, pero despistado, porque ya lo vimos, objetará que no es lo mismo el tiempo de trabajo de un ingeniero que el de un simple peón. Pero resulta una objeción débil que podemos evacuar repitiendo lo que ya dijimos. Se puede reducir el trabajo complejo a trabajo simple. Tengo que recordarle lo del trabajo necesario. Bueno, ese es un concepto que recuperaremos más adelante. Si esto es así, de nuevo, todo lo que es en el mundo de la economía, es decir, todo lo que vale, es trabajo y se mide en tiempo.
en trabajo incorporado, expresado en unidades de tiempo. En el mercado, el precio, repito, la expresión monetaria del valor, la expresión en unidades de moneda del valor, el precio, equivaldrá a la suma de estas unidades de tiempo. Ahora bien, lo que el obrero hace es trabajar, es decir, crear valor, pero no trabaja en el vacío social, sino en una sociedad concreta, el capitalismo. Y como ya vimos, los obreros se caracterizan por su carencia de medios de producción, de los medios que sirven para reproducir y producir la vida. Pero para trabajar, para poder crear valor, es necesario entrar en relación con los medios de producción. ¿Cómo puede quien no los posee entrar en relación con medios de producción de los que carece? Por otra parte, el capitalismo se caracteriza por poseer los medios de producción, pero, constatación elemental que ya hicimos en el capítulo anterior, no es él quien los utiliza. Dudo que el señor Slim, por dar un ejemplo, ande cambiando las sábanas de sus hoteles, cargando la tinta de las máquinas que imprimen sus diarios, atendiendo los reclamos de sus clientes de Telmex o pegando los ladrillos de los emprendimientos inmobiliarios de sus constructoras. Tenemos entonces a quien desempeña una actividad, trabajar, pero carece de los elementos, vamos todos, los medios de producción. Y a quienes aspiran a no hacerlo, pero tienen con qué. Tranquilo, no hace falta ya repetirlo. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? Fácil. El obrero trabajará con los medios del capitalista. El capitalista contratará al obrero para realizar su actividad, es decir, trabajar, con sus, del capitalista, medios de producción. Ese contrato incluye una compra-venta. El obrero vende al capitalista una cantidad determinada de su capacidad de trabajar, no su trabajo, que es el resultado de la actividad de trabajar y que pertenece al capitalista porque compró todos los elementos necesarios, los medios de producción, pero también la capacidad para trabajar. El obrero vende, entonces, no su trabajo, sino su fuerza de trabajo, que no es otra cosa que su capacidad para trabajar. La vende por un tiempo determinado, durante el cual deberá producir valor. ¿Por qué esta diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo, sobre la que ya insistimos varias veces, es tan importante? Porque ocultar esa diferencia es la forma que tiene la burguesía de ocultar la explotación del trabajo. En efecto, cuando se demanda a la burguesía por la forma en que trata a los trabajadores, suele contestar muy alegre, que cada uno se lleva lo que puso. Lo dice en otros términos, pero lo dice. En sus palabras, el producto social es resultado del aporte de tres socios: el capital, el trabajo y la tierra. El capitalista pone el capital, el terrateniente pone la tierra y el obrero el trabajo. Lógico es, en consecuencia, que se lleven lo que corresponde. El capital, la ganancia. El terrateniente, la renta. Y el obrero, el salario. Así, cada forma de ingreso, ganancia, renta, salario, corresponde a un aporte determinado al proceso productivo. En consecuencia, los obreros aportan su trabajo y se les paga por ello. La propia burguesía se encargó de demostrar que los terratenientes eran parásitos, puesto que la tierra está allí desde que el mundo existe y no le costó trabajo a nadie. No tiene, en consecuencia, valor alguno y su precio es una simple extorsión del terrateniente sobre el conjunto de la sociedad. De modo que nos queda por aclarar el origen de la ganancia y del salario. Empecemos por este último. ¿Qué hace el obrero todos los días al despertar? Marcha a la fábrica, al comercio, al banco, donde sea, a trabajar. ¿Lleva algo consigo? No mucho más que su cuerpo, alguna ropa de faena y un sandwichito. Si el obrero aportara su trabajo, uno esperaría que partiera con algo más. En efecto, ¿qué es el trabajo?
El trabajo como tal no existe como algo distinto de las cosas en que se corporiza. Vamos a explicarlo más. El trabajo correspondiente a un auto está corporizado en el auto mismo. De modo tal que si un obrero de la Ford vendiera trabajo, tendría que salir de su casa con el auto terminado, llegar a la fábrica y entregarlo. Y la fábrica, en vez de ser el ámbito donde se trabaja, sería el lugar donde se recibe el trabajo ya hecho. Cualquiera sabe que las cosas no funcionan así. Porque para poder hacerlo de esta manera, cada obrero debería tener en su casa las herramientas, las materias primas y el espacio físico para fabricar un auto. Debiera ser dueño de los medios de producción, y ya sabemos que así no es. En realidad, la imagen de la sociedad capitalista que la burguesía quiere que aceptemos no describe a una donde dominan las relaciones asalariadas, sino donde el obrero es en realidad otra cosa, un artesano. Los artesanos efectivamente venden trabajo, tienen en su casa herramientas, materias primas, condiciones de trabajo adecuadas, un tallercito, y confeccionan allí sus productos. Luego toman su trabajo corporizado en lo que hayan hecho y lo llevan al mercado, que puede ser su propia casa, como los zapateros o las costureras. Los artesanos venden trabajo. Hacia finales de la Edad Media, el artesanado era una clase muy numerosa y siguió siéndolo, aunque en forma menguante, durante los siglos XVI a XIX, época en la cual el capitalismo comienza a atacar la política con la eliminación de los privilegios gremiales y económicamente, con la manufactura primero y la gran industria después. Hoy día lo más parecido a esa clase artesanal que proveía a todos los bienes no agrarios necesarios para la vida cotidiana es el artesano de feria, que solo puede sobrevivir a partir de la producción de artículos de lujo, aunque en muchos casos sean simples aros de alambre de cobre. Es decir, como clase necesaria, el artesano ha desaparecido hace ya rato. Pues bien, cuando Smith, Ricardo y otros clásicos de la economía política sostenían que el obrero vendía trabajo, en realidad estaban haciendo alusión a una realidad pasada, a la producción artesanal. El obrero, cuando va a la fábrica, lo que lleva consigo no es su trabajo, sino su capacidad para trabajar, eso que hemos denominado fuerza de trabajo. Entonces, si lo que el capitalista compra y el obrero vende no es trabajo, sino fuerza de trabajo, el salario no es, como ya lo adelantamos, el precio del trabajo, sino de la fuerza de trabajo. Es aquí donde el asunto se pone interesante. Porque si el obrero cobrara por su trabajo, ¿de dónde sale la ganancia del capitalista? Recuerde lo que hablamos en el capítulo anterior sobre las justificaciones que la burguesía ha elaborado acerca de su derecho a gobernar el mundo. La primera de todas esas justificaciones consistía en defenderse como clase productiva. La burguesía pretendía producir, ella, una parte de la riqueza social. Esa producción, entre comillas, se corporiza en el capital, en términos que luego se iban a identificar con la escuela neoclásica. La burguesía sostenía que ella se abstenía de consumir el producto de su trabajo. Esa abstención permitía formar un fondo de capital que, una vez puesto en marcha, podía tomar al trabajo como uno de sus componentes. La ganancia era entonces el premio a esa abstención que acumulaba, se llamaba capital. El capital creaba valor en la medida de su magnitud, y ese valor nuevo creado retornaba al capitalista bajo la forma de ganancia. Claro. Pero el capital, entiéndase aquí por lo que aporta el capitalista, máquinas, materias primas, etc., no produce valor nuevo. Simplemente transfiere el viejo a una nueva forma. Ejemplo. Tengo una botella de agua y 10 vasos. Reparto el agua y tengo ahora un producto nuevo, a saber, 10 vasos de agua. El capitalista pretende que el agua y los vasos han producido valor nuevo, pero es fácil ver que no.
Simplemente repartí el valor existente, no tengo ni un milímetro más de agua ni un pedacito más de vidrio. Tengo exactamente lo mismo que antes, lo que puede probarse por el simple hecho de volver el agua a la botella. La diferencia, el valor nuevo, el que ahora tenga el agua repartida, no brotó espontáneamente de la botella y los vasos. Fue necesario que interviniera trabajo humano en la persona del obrero. Si hay algo nuevo en todo este asunto, ha sido introducido por el trabajo, no por el capital. De modo que la ganancia no pudo salir de nada producido o aportado por el capitalista. Los medios de producción, las máquinas, materias primas, etc., se recuperan automáticamente porque pasan al precio como trabajo muerto. En el precio de cada producto hay una parte que corresponde al valor de las máquinas, las materias primas y todo otro componente del proceso productivo. Las máquinas, las materias primas, todo lo que se usa en la producción, a excepción de la fuerza de trabajo, carecen de la capacidad de producir valor excedente. Simplemente transmiten su valor al producto, como la botella, el agua y los vasos. La contabilidad y sus esclavos, los contadores, reconocen este fenómeno a través de la cuenta amortización, que va descontando ejercicio a ejercicio el desgaste de la maquinaria. Bueno, dirá el compañero, pero ese trabajo muerto es propiedad del capitalista. No. Si el obrero expande la masa de capital con nuevo trabajo, con trabajo excedente, crea entonces nuevos medios de producción que van a parar a manos del capital. Es decir, a la corta o a la larga, lo que pone el capitalista se compone simplemente de puro trabajo ajeno, de trabajo de los obreros. En resumidas cuentas, el capitalista no aporta nada. El capital no es más que plusvalía capitalizada, es decir, el trabajo excedente que es apropiado por el capitalista. Insistamos con la pregunta. Si al obrero se le paga su trabajo y las materias primas y máquinas simplemente transmiten el valor viejo, ¿de dónde sale la ganancia del capitalista? Antes de reconocer que al obrero no se le paga por su trabajo, sino por la fuerza de trabajo, los capitalistas han intentado demostrar que sale de otro lado, que sale, por ejemplo, del comercio. Al precio de costo se le agrega un porcentaje que es la ganancia. Pero si esto fuera así, significaría que las mercancías no se venden a su valor, sino por encima de su valor. Lo que quiere decir que si A le vende a B una mercancía por encima de su valor, o sea, más cara, B tiene que comprarla con otra mercancía por debajo de su valor. Así A tendría una ganancia y B una pérdida. Porque si B vendiera su mercancía por encima de su valor, igual que A, ninguno de los dos tendría ganancia, porque se estarían estafando mutuamente. Dado que una economía de intercambios generalizados tendría tantos estafadores como estafados, el resultado general sería la desaparición de la ganancia. Y una economía de intercambios generalizados no puede funcionar sobre la base de la estafa de una pequeña minoría sobre las mayorías. O sea, aceptamos que efectivamente puede haber este intercambio de valores generalizados en donde hay una estafa, ¿no? Pero no puede ser general del mercado, porque además dichas mayorías tarde o temprano se fundirían de tanto vender sus mercancías por debajo de su valor. No. Una economía desarrollada solo puede funcionar a través del intercambio de equivalentes, es decir, de intercambiar mercancías a su valor. De modo que no saliendo del capital mismo ni de la venta, si el capitalista le paga al obrero su trabajo, no hay ganancia. Pero dado que el capitalismo no puede vivir sin ganancias, o el capitalismo ya desapareció y no nos dimos cuenta, o la ganancia surge de otro lado. Como el capital, mal que nos pese a los marxistas, está vivito y coleando, la ganancia debe tener otra explicación. Revisemos una vez más qué es lo que hace el obrero cuando sale de su casa. Dijimos que el obrero parte de su hogar llevando su capacidad para trabajar, que es lo que vende al capitalista.
Ahora bien, ¿cuál es el valor de la fuerza de trabajo? Igual que cualquier mercancía, su valor se determina por la cantidad de bienes necesarios para que ella exista. Los alimentos que el obrero come, la ropa con la que se viste, la habitación que lo cobija, pero también los gastos en educación y aún más los gastos en esparcimiento, comodidades, etc. Existe pues un componente biológico en el valor de la fuerza de trabajo, que si no se cubre, algo que suele ocurrir demasiado frecuentemente, provoca la desaparición física del obrero. Y un componente moral, espiritual, cultural, que depende de lo que los obreros piensan que es un derecho adquirido por ellos. Ir a la cancha todos los domingos, tener un auto, comprar ropa de marca, etc. Y que fue logrado y perdido luego de arduos combates. Ese valor de la fuerza de trabajo también se expresa en un precio, el precio de la fuerza de trabajo, el salario. El salario entonces no es el precio de todo el valor que el obrero produce, sino solo de una parte. La parte que corresponde al valor necesario para reproducir su fuerza de trabajo. El capitalista se encuentra en posesión de todos los elementos necesarios para producir los medios de producción y la capacidad de transformarlos. ¿Cuál es el problema? El capitalista debe asegurarse que el obrero trabaje, realice esa actividad que crea valor. Y en una medida que sea suficiente para A, recuperar el valor gastado en fuerza de trabajo. B, obtener una ganancia, es decir, su propia fortuna, que se dividirá en una mayor expansión del capital y en sus gastos personales. El obrero debe producir una ganancia para el capitalista, además de producir una cantidad de valor suficiente para recuperar el valor consumido por la fuerza de trabajo, para recuperarse a sí mismo como trabajador, para poder seguir vivo y estar al otro día nuevamente de pie junto al cañón. ¿Cómo se hace esto? Sencillo. Para reproducir la fuerza de trabajo hay que gastar una cantidad de energía en producir los bienes con los que ella se nutre. Es decir, para producir la fuerza de trabajo, como para producir cualquier mercancía, hace falta una cierta cantidad de trabajo. El salario no es más que una cantidad de trabajo bajo la forma de moneda, que servirá para intercambiarse por una cantidad igual de trabajo bajo la forma de mercancías necesarias para reproducir la fuerza de trabajo, desde papas a vestidos, transporte, una cama para dormir y todas las cosas que uno consume diariamente, de modo tal que la jornada de todo obrero contendrá necesariamente una cantidad de tiempo de trabajo suficiente para generar tanto valor como el que cuesta la fuerza de trabajo. Bueno, es un poco complejo, ya lo decíamos, pero básicamente esta es la primera entrada a explicar este proceso de trabajo, de dónde viene el salario y cómo se genera la explotación. Pero eso vamos a verlo en la próxima emisión de Letras Militantes. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí, ya que viene una explicación muy importante de cómo se logra esa ganancia a través de la jornada, cómo la fuerza de trabajo se transforma o genera, mejor dicho, esta ganancia de la que se va a apropiar el capitalista. ¿En qué momento se apropia el capitalista de ese excedente que a través de la fuerza de trabajo genera valor y ese valor excedente que cumple? Ok, aquí está la parte de tu trabajo con la que te vamos a pagar tu salario. Pero en la jornada de trabajo se genera todavía más valor, un excedente todavía más grande, que ya no le va a tocar al trabajador, sino que va a ser la ganancia del propio patrón. Pero esto ya lo veremos en la próxima emisión de Letras Militantes. Esperamos que haya sido interesante este primer acercamiento desde esta óptica pues mucho más sencilla, mucho más jovial del doctor Eduardo Sartelli. Entonces, por el momento, pues terminamos. Esto es todo por el día de hoy en Letras Militantes y nos estaremos escuchando la próxima semana en otra sesión en donde continuaremos con La Cajita Infeliz, un viaje marxista a través del capitalismo. Por el momento eso es todo. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana a través de Radio SME en Letras Militantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente. Es una inteligencia que nos habla y que escuchamos.
Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.